La enseñanza del día de hoy, y lo que yo pienso que será también un ciclo de enseñanzas, tiene como título El cautiverio de Israel en Babilonia. Y retomamos el estudio de toda la Biblia. Hoy estudiamos la parte 1 de esta enseñanza y vamos a extendernos durante quizás varios meses para hablar de este periodo en el cual Israel estuvo cautivo durante 70 años en la tierra de Babilonia. Para ir directamente al contexto, Israel se ha contaminado. La pureza del pueblo escogido por Dios para reflejar su gloria y su grandeza en la tierra se había pervertido. Dios sabía que su rebaño había sido hecho cautivo de un enemigo más poderoso que ellos, por lo cual sin cesar les envió el remedio que podría librarlos de esa esclavitud. Jeremías clamaba en ese tiempo y decía: escuchad, hijos, y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios nuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen, y en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. El agua de la palabra de Dios, que puede limpiar las profundidades del corazón, había descendido como una lluvia abundante de parte de Dios hacia su pueblo, sabiendo que este era el único remedio con el cual su pueblo podía salir adelante. Sin embargo, el remedio no había sido suficiente. Israel había adoptado una costumbre de tener un oído pesado y prácticamente había ensordecido delante del clamor de Dios, invitándolo a detenerse en su terquedad. Dios intentó por todos los medios hacerlo reaccionar. Y dice la Biblia en 2 de Crónicas 36, versículo 14 en adelante, que los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. El remedio de la palabra de Dios no fue suficiente y ya no había otra opción más para que el pueblo pudiera salir adelante del estancamiento en el que había caído. El clamor de Dios alertando a Israel fue incesante por medio de los profetas en la última época de los reyes. Tanto Isaías como Ezequiel, Habacuc, Sofonías y Jeremías fueron fieles atalayas que alertaron el peligro inminente. Sin embargo, Israel no quiso escuchar. En particular, Jeremías fue una de las voces que Dios levantó para clamar al pueblo insistentemente, para avisarles que estaban a las puertas de una disciplina. Predicó desde el año 13 del reinado del rey Josías y habló durante el tiempo de cada uno de sus hijos, Joacás, Joacín, Joaquín y hasta el último de los reyes de Judá, el rey Sedequías. Sin embargo, ya no hubo remedio. Cuando la palabra de Dios ya no es remedio, solo la disciplina extrema puede ser remedio para despertar al creyente. Israel se había contaminado y solamente la mano dura del Padre podría purificar a un pueblo acostumbrado a ser indiferente delante de la voz de su Padre. Continúa el pasaje diciendo: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos.
Asimismo, todos los utensilios de la casa, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. La caída de Jerusalén y su destrucción fue inevitable, y la deportación de los sobrevivientes se concretó. Jeremías, llorando desde su cárcel donde había sido encerrado, escribe un último mensaje de parte de Dios a los pocos judíos que quedaban vivos, residentes ahora en la tierra de Babilonia. Y la carta dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Se habían levantado falsos profetas que daban falsas expectativas, llenos de mentira, a los habitantes de Israel que ahora estaban en Babilonia. Y les decían: pronto vamos a regresar, pronto llegará el momento de nuestra liberación, pronto vamos a ir a casa. Sin embargo, Jeremías habla de parte de Dios y les dice: no, acostúmbrense a vivir donde están. Hagan casas, edifiquen, den sus hijos en matrimonio y sus hijas en matrimonio y oren por el lugar donde van a estar, porque ahí van a durar hasta 70 años. Y el libro de Crónicas, uno de los libros que termina más triste en toda la Biblia, termina recogiendo la historia de los reyes de Israel y de Judá, diciendo: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que 70 años fueron cumplidos. Justo en este momento estamos. Y entre estos dos versículos, entre 2 de Crónicas 36, 21 y 2 de Crónicas 36, 22, en sus Biblias hay solamente un espacio pequeño, pero en la realidad hay 70 años de historia. Y hoy vamos a hacer una ampliación o empezar a hacer una ampliación de ese espacio que no está ahí puesto. Igual entre 2 de Crónicas, y si leemos secuencialmente la Biblia pensaríamos que deberíamos continuar con Esdras, que es justo el libro que está al lado de 2 de Crónicas 36. E incluso Esdras capítulo 1, versículo 1, empieza retomando 2 de Crónicas 36, 22, como un espejo. Y podríamos pensar que son secuenciales, y es cierto, realmente van en orden secuencial. Lo que no está dicho es que en medio de ellos hay otros libros que vamos a estudiar primero. Y uno de ellos es el libro de uno de mis héroes favoritos de la fe, el libro del profeta Daniel. Y hoy, en el orden secuencial, Daniel es el que empieza a ocurrir entre el versículo 21 y el versículo 22. Recordemos brevemente que el cautiverio realmente tuvo 3 olas de deportación. La deportación empezó en el año 605 a.C. durante el reinado del rey Joacim. Después de esto, en el año 597 a.C., el rey Joaquín, también conocido como Jeconías. Si leen la ascendencia de Jesucristo en Mateo 1, van a encontrar un hombre rey llamado Jeconías, es este mismo Joaquín. Y la tercera ola de deportación, que fue ya cuando vino la destrucción total de Jerusalén en manos del mismo rey Nabucodonosor de Babilonia, ocurrió en el año 586, y el linaje de los reyes de David se detiene hasta ahí con el rey Sedequías. Este es el último rey, y a partir de ese momento empieza la deportación a Babilonia.
Y nuestro estudio del día de hoy empieza precisamente en el tiempo de la primera deportación, como les decía, en el año 605 a.C., en el tiempo en que el rey Nabucodonosor tenía apenas un año, estaba en su primer año de reinado, y él decide tomar Israel. Por supuesto, la Biblia en Jeremías dice, hace referencia a Dios acerca de Nabucodonosor como Nabucodonosor mi siervo, dice Dios. Aunque Nabucodonosor en ese momento era incrédulo, Dios lo usa para su servicio y lo usa precisamente como la vara de castigo que traía sobre Israel. Pero Nabucodonosor realmente estaba movido por intereses económicos, militares y políticos, porque en ese momento el territorio de Israel, al igual que el día de hoy, tenía una posición estratégica. Y Egipto había subido durante el tiempo del rey Josías a atacar el norte, no el norte de Israel, pero sí el norte donde está para arriba de la parte de Tiro y Sidón y en el territorio asirio. Y ahí es donde el rey Josías muere precisamente en una guerra que no le correspondía a él. Pero los egipcios toman provecho de la muerte de Josías y ponen el siguiente rey de Israel, uno de los hijos de Josías. Nabucodonosor, que está observando desde el sur este movimiento, se interesa en el territorio israelí. Y a partir de ese momento empieza su encrucijada y arrebata el pueblo de Israel de las manos de Egipto, que era en ese momento quien tenía puesto sobre él el yugo. Y a partir de ese momento, Nabucodonosor mete sus manos en Israel y no lo suelta hasta el tiempo en que terminó la deportación con la caída del reino babilónico. Precisamente todo esto lo vamos a estudiar. Vamos a ir construyendo juntos, de hecho, una línea de tiempo que va a ser muy edificante. A partir de la próxima semana vamos a ir viendo cómo hay hitos que se van a ir cumpliendo, y precisamente porque el libro de Daniel está lleno de tiempos, tiempos del pasado, tiempos del presente de la escritura de Daniel y tiempos futuros. De hecho, el libro de Daniel es nombrado en el Antiguo Testamento como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es el libro que daba luz acerca de los últimos tiempos, la escatología y lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces, Dios le revela a Daniel todo el desenlace desde el momento en el que está hasta la venida de Cristo. Entonces, esta línea del tiempo la vamos a ir construyendo juntos y algo va a ocurrir contigo cuando terminemos estos estudios. Vas a decir, ahora entiendo. El Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Entonces, un cristiano debe entender. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista, es cierto, pero eso no quiere decir que Dios salta nuestro entendimiento y nuestro intelecto, sino al contrario, Él alimenta nuestro intelecto y con eso nuestra fe tiene sentido. Lo que no nos debe detener es cuando no entendemos algo, debemos seguir adelante. Pero vamos a entender precisamente por qué Dios hace referencia del libro de Daniel como el libro donde la escatología toma su rumbo en el Antiguo Testamento. Bien, entonces, me devuelvo un poquito en el 2 de Crónicas 36, en el versículo 5, para ubicarnos en tiempo y espacio. Dice, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y ahí tenemos el nuevo actor, dice en el versículo 6, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Ahí vemos en 2 de Crónicas cuando Nabucodonosor llega y ocurre la primera deportación. Hace referencia a que el rey Joacim fue llevado en cadenas, pero junto con Joacim parte del pueblo también fue llevado. Y ahora sí abrimos nuestras Biblias en el libro de Daniel y ahí nos vamos a quedar. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 está justo ocurriendo en este momento de segunda de Crónicas 36, 5. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es justo lo que acabamos de leer en segunda de Crónicas. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Aquí tenemos también algo que nos puede ayudar de guía. En la parte introductoria hice referencia a que Dios envió constantemente su palabra al pueblo de Israel
para tratar de evitar que ellos cayeran en la disciplina. Pero sin embargo, ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios y ahí Dios tuvo que traer la consecuencia extrema de permitirle a Nabucodonosor entrar y atacar y destruir y llevarse cautivo los tesoros de Israel. El Señor entregó en sus manos a Joacim. El Señor está más involucrado de lo que nosotros creemos en las cosas malas que nos ocurren. Lo que más te conviene en tu vida es conocer la voluntad de Dios. Algunas veces podrías pensar que el Dios y el diablo están al mismo nivel como dos titanes que todos los días luchan por tu vida y algunas veces empatan, algunas veces gana Dios y algunas otras veces lamentablemente gana el diablo. Pero no es así. Dios está involucrado en todo lo que tiene que ver con tu vida. Y algunas veces, para tu propio bienestar, Él debe permitir que las cosas ocurran de la manera en que tú no quieres. El Señor fue el que trajo a Nabucodonosor a la tierra de Israel. Y aquí lo confirma en el versículo 2 de Daniel 1. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó utensilios en casa del tesoro de su Dios. Lo justo que acabamos de leer en 2 de Crónicas está ocurriendo en Daniel 1. Ahora quiero que pienses, aquellas personas que han sido trasladadas son personas que se libraron de la muerte, pero sin embargo fueron secuestradas. Y en el secuestro no hay buenas condiciones. Realmente es un secuestro para ser esclavos. No es la primera vez que hemos escuchado acerca de los judíos siendo esclavizados, siendo maltratados. Ni será la última tampoco. Viene una persecución para el pueblo judío más grande que toda la que hemos visto en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial y en esta deportación también a Babilonia. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero en este tiempo, siendo esclavizados, podemos por implicación entender que no tenían buenas condiciones para alojarse, no tenían alimentos, no tenían condiciones de salud, no tenían condiciones laborales, no tenían seguridad, padecían de todo tipo de persecución y abuso. El hombre sigue siendo el mismo y ha sido el mismo durante generación y generación. Fueron trasladados, están en un nuevo lugar, en una nueva tierra, con nuevas costumbres, con nuevo clima, con nuevo idioma. Están lejos de lo que fue su vida. Están padeciendo de esclavitud. Eso quiere decir que ya no tienen libertad. No hay bien más precioso que la libertad. Y ya no lo tienen. Perdieron todo, inclusive su libertad. ¿Qué es lo mejor que le puede ocurrir a una persona estando en esclavitud? Bueno, pienso yo que alguien venga y lo seleccione y lo saque de ahí y lo ponga en un palacio a vivir como rey. Alguien que te descubra y te haga cambiar todas tus condiciones, que transforme tu vida, que te rescate de ese lugar, que te traslade. He estado estudiando acerca del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y la congoja de muchos de los judíos, sobre todo en Polonia y ciertas regiones, después de haber tenido la oportunidad quizás de salir y huir y ya no poder cuando se cerraron las fronteras, y solamente saber que son perseguidos y que deben esconderse y que inminentemente llegará el momento de su captura o de su muerte. Pensar que alguien llegue en ese momento, te tome y te saque de ahí y te ponga en las mejores condiciones. Nosotros muchas veces identificamos nuestras vidas con este tipo de buenas noticias. Nos miramos a nosotros mismos como carentes de algo. Toda persona, lamentablemente, anda arrastrando siempre una lista de lo que necesita para ser feliz.
Si no la tiene en su corazón, la anda anotada. En enero es típico los nuevos propósitos para ahora sí conseguir la felicidad. Y decimos, qué dichoso aquel que tiene tan bella voz, que tiene tan bello cabello, que tiene tan lindo cuerpo, que ojos tan lindos. Qué dichoso aquel que tiene aquel apellido, que tiene aquel trabajo, que tiene aquella familia, que no le va a faltar nunca. Qué dichoso si yo tuviera, si yo pudiera. El día que yo pueda viajar allá, ese día voy a ser feliz. Yo sería feliz con unos kilos menos, o con un poquito más de dinero, o con algún tipo de cuenta de inversión que me asegure la estabilidad para mi futuro y mis hijos. Si yo fuera, no vivimos nuestra vida, sino que estamos esperando si yo llegara a, si yo fuera, y nuestra mente está en un universo paralelo, en vanidades ilusorias, navegando, a la deriva. Lo que yo llamo el efecto Cenicienta. Alguien que me descubra, que se dé cuenta realmente quién soy. Alguien que venga y me lo dé todo sin que yo haga nada. Sin que tenga que correr una ruta por la que yo sé que va a haber mucho sufrimiento. No, desde ahora. El sueño millonario, ¿no? El sueño de la lotería. Si me ganara mi primer millón. Saben que el mundo vive con este deseo. Por eso tanto éxito en programas como Nace una estrella. De repente está lavando platos, se da cuenta, participa del concurso y es ahora un ídolo pop. American Idol, X Factor. Gente de la calle, gente como tú y como yo. Y esas historias nos encantan. Vino de repente el príncipe y te puso el zapato y eras tú. Y te saca del cautiverio en el que vives. Si yo fuera Messi, imagínate. Si yo fuera cristiano, si fuera las Kardashian. Y por eso estos programas están de número 1 en el rating. Viendo la vida de los que sí tienen. Y a mí me encantaría ser. Ese es el efecto Cenicienta. Si alguien llegara y me sacara del basurero en el que vivo. Qué tristeza, ¿no? Que terminemos nosotros, inclusive como creyentes, viviendo en una película utópica. Siempre te va a faltar algo. La mayoría de mis citas con las personas que trato de ayudar a través de la consejería tienen que ver con lo que no tienen. Es difícil encontrar a alguien que me haga una cita y me diga, Guille, no sé de qué otra forma se te ocurre a ti que yo puedo mostrarme más agradecido con todas las bendiciones que tengo. ¿Sabes? Hoy me levanté y pude caminar. No, caí de rodillas ahí mismo a darle gracias a Dios. Y ¿sabes qué? Discúlpame que me ponga tan íntimo, pero pude ir al baño. Qué bendición poder ir al baño. Conozco un señor que no puede, que tiene una bolsa, que aquí, que allá, que esto y lo otro. Y yo sí pude. Me bañé solo. Me pude cepillar los dientes. Tengo dientes. No, estamos más concentrados en el carro de las Kardashian, en la casa de Messi, que en lo que verdaderamente tenemos. Es el efecto de alguien sáqueme de acá. Es el efecto de la insatisfacción. Y es uno de los pecados más grandes. Porque tiene que ver con la idolatría. Tiene que ver con el hecho de que no estás conforme como te trata tu Dios y andas buscando que otro Dios te sirva. O andas tratando de acomodar a nuestro Dios Jesucristo para que funcione como el genio de la lámpara y te conceda tus deseos de riqueza, fama, poder, dinero, placer. Pues resulta que en esta condición, habiendo sido llevados como esclavos una buena parte del reino de Israel, el rey Nabucodonosor le dio la orden a Aspenas, su siervo, uno de los principales del rey, y le dijo, Aspenas, dice la Biblia que era jefe de los eunucos, siervos del rey, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de Israel, de los príncipes, muchachos
en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Te puedes imaginar? Se busca de entre los esclavos jóvenes que quieran venir al palacio o que vengan al palacio a vivir como reyes mientras, dice la Biblia, se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Recordemos que estamos ahora en la región de los caldeos, ya no estamos en Canaán de Galilea, en Canaán, perdón, en la región de Canaán, estamos en la región de Ur y ahí es otro idioma. Y el rey dijo, seleccióname de los que están tirados en el piso muriendo de hambre como esclavos. Seleccióname de ellos. A quienes vamos a traer al reino y los vamos a nutrir y le vamos a dar de los manjares de mi casa. Van a comer de la comida del rey, los voy a preparar y van a ser príncipes. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, a este grupo selecto de bienaventurados ganadores de la lotería. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y dio orden que se les criase 3 años, dijo el rey, no me los traigas todavía, hazlos entrar en el reino, aliméntalos, límpialos, dales de comer, beber, enséñalos, edúcalos, prepáralos. Tienen que ser de buen parecer. ¿Por qué? Porque ellos van a ser líderes. Y quiero que al ojo sean agradables. Tienen que ser personas con futuro. Principalmente entre los 14 y los 17 años. Pulidos socialmente, con capacidad de interrelacionarse con las personas. Aptos para liderar. Los equipas y durante 3 años les enseñas y me los traes ahora sí, porque quiero ver cuáles de los seleccionados son los mejores. Me los presentas delante. Nabucodonosor era una persona extraña, lo vamos a estudiar la otra semana. Era una persona muy dura como rey, era un hombre sanguinario y perverso, era un hombre que daba instrucciones en función del temor, pero también era un hombre muy creativo, era un hombre muy intelectual, admiraba todo lo que tenía que ver con la inteligencia. Y él sabía, por la historia, que los judíos, por la gracia de Dios, eran muy inteligentes, al igual que hoy en día. Entonces se le ocurrió la brillante idea de rodearse de judíos con el cerebro lavado. Tráemelos, quiero sus capacidades, pero quiero que durante 3 años me les laves el cerebro y me los conviertas en caldeos, en babilónicos, y que estén alrededor mío, y esos van a ser parte de mis sabios. Obtendrían lo mejor del rey. Comida, bebida, lujos, educación, palacio, placeres, fama, poder. Van a tener acceso a todo, van a ser parte, van a ser reclutados. El mundo siempre está reclutando. El rey del mundo siempre tiene vacantes abiertas y está invitándote a que disfrutes. Sí sabes que en Mateo 4 y en Lucas 4, una de las 3 tentaciones que el diablo le hace a Jesucristo, al creador de todas las cosas, al que todas las cosas por él subsisten, dice Colosenses 1:15 en adelante. A él, Satanás le ofrece todos los reinos y el glamour del planeta, si postrado me adorares. Un pequeño precio, Jesús, solamente que me adores como tu Señor, y yo te voy a dar todo lo que todos los reinos codician. Esto nos ayuda a entender también a Satanás. Nos ayuda a entender cuáles son sus cartas debajo de la manga, cuáles son sus propuestas. Cuando él abre su maleta de productos, sabemos cuáles son sus cepillos
¿Qué es lo que Él tiene para ofrecerte? A Eva le ofreció también poder y la conquistó. Él siempre ofrece algo a cambio de otra cosa. Y a Jesús le ofreció todo, los reinos. Dice la Biblia que de todos aquellos jóvenes que fueron preseleccionados, había 4 que eran distintos. Dice en el versículo 1:6 de Daniel, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Dice la Biblia, entre estos. Nosotros leemos tan rápido que es un problema, ¿no? Para el corazón en la velocidad del ojo. Y no nos detenemos a ver estos detalles. Dice, entre estos. Es decir, había más de 4. En el filtro que le dio Nabucodonosor a Aspenas, pasaron más de 4. Asumo yo que había cientos de jóvenes que tenían esas particularidades. ¿Por qué? Porque los atributos externos de la descripción que el rey Nabucodonosor le da a Aspenas, varios la podían cumplir. Sin embargo, empezaba un proceso de 3 años, donde ahora sí los atributos internos eran los que iban a guiar al mejor camino a los competidores. Dice la Biblia que entre todos estos había 4. Y en el versículo 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. El lavado de cerebro incluía no solamente nuevas costumbres, nuevo idioma, nuevas letras, sino también nueva identidad, nuevos nombres. Y a Daniel puso Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. La Biblia enseña que nosotros somos creados por Dios para la alabanza de su gloria. De hecho, en Efesios 1 dice que Dios nos creó en amor y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Cada ser humano que nace, Dios lo pone en la tierra para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es todo tu propósito. Si te preocupa saber qué quiere Dios de ti, Dios quiere que tú seas para la gloria de su nombre. Él te va a poner donde más gloria des a su nombre. No necesariamente donde más dinero generes, o donde seas más famoso, o donde seas más útil a nivel social, sino donde seas más para la gloria de su nombre. Ese es todo el propósito. Esa es tu identidad. Y tú como creyente, con más razón, has sido nombrado por Dios tu hijo para alabanza de su gloria. Y ha derramado en ti su espíritu. Dice la Biblia que él derramó su espíritu en nosotros el día en que nacimos de nuevo. Para que tengas un brillo único, para que seas distinguido en medio del mundo, para que seas una luz en medio del mundo. Y ahora hablábamos en una de las preguntas que quedó pendientes. Dios tiene como costumbre ponerle nombre a sus hijos. El nombre realmente no dice mucho. Hay gente, un día me preguntaba una persona, nosotros tenemos que adorar a Jesús o a Yeshua. Y pareciera que cada vez esto es una duda común. Y realmente Dios no está en el tema de la lingüística. Realmente no está en la pronunciación. Ni está en de qué manera nosotros identifiquemos a través de una etiqueta su poder. Realmente el nombre de Dios, dice la Biblia en el Salmo 9:9, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Confiamos en su nombre porque Él tiene un carácter que no desampara a los que le buscaron. Y su nombre nos recuerda su carácter. El nombre que Dios le da a sus hijos tiene que ver con la imagen que Él ha derramado sobre ellos. Por ejemplo, un hombre llamado Jacob era un impostor, un engañador y un suplantador. Abraza un ángel, Mica, ¿dónde está Mica? Abraza un ángel, lucha contra el ángel, no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel al final de cuentas le dice, bueno,
¿Cómo te llamas? Jacob. A partir de ahora te llamas Israel. Le cambia el nombre y ese es el momento en donde Jacob es hecho nueva persona. Las cosas viejas pasaron, el engañador, el impostor y el suplantador pasó y a partir de ahí fue hecho nueva persona. Israel, nuevo nombre, nueva identidad, nuevo carácter. Israel significa a través del cual Dios lucha o luchó con Dios y venció, que era tu duda. Dios ahora es quien va a luchar a través mío y esa es la identidad de todos nosotros los creyentes. Antes nosotros teníamos que salir a luchar por nuestra vida. Ahora sabemos que el poder de Cristo es el que lucha en nosotros y es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Y ahora el creyente en descanso y en reposo es que es salvo y en quietud y en confianza es que tiene su fortaleza, porque tiene una nueva identidad sobre su vida. Dios ha puesto nuevo nombre. Abraham, por ejemplo, antes se llamaba Abraham. Ahora se llama Abraham, Padre enaltecido. Dios le da en su nombre, en su carácter, en su identidad, le da una referencia al propósito que tiene con él. Y le dice que él será padre de multitudes. Multitudes como el cielo, si podía contar las estrellas, o como la arena del mar. Y por eso su proyecto tiene que ver con su nombre. De la misma manera Jesús con Pedro, aquel hombre llamado Cefas, Simón. Jesús le cambia el nombre y le da un nombre que tiene que ver con el propósito de su vida y le dice Pedro. Pedro tuvo una declaración única y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló carne y sangre, eso no surgió de ti, Pedro. Dios te usó tu boca para dar a entender cuál es el proyecto que tiene conmigo. Y sobre esa revelación voy a fundar mi iglesia. Esa Petra será la roca sobre la cual la iglesia estará fundada. Y te voy a llamar a partir de ahora Pedro o Petro. Es decir, el nombre tiene que ver con la identidad. Y por eso Daniel tenía un nombre tan lindo. Salió de Israel con ese nombre increíble. Daniel significa Jehová es mi justicia. Sale de Israel con ese nombre y llega a Babilonia, tipo del mundo. Inclusive en el Apocalipsis, Babilonia, la gran ramera, es tipo de la esencia de todo el mundo, toda la filosofía humana gobernando. Babilonia, tipo del mundo. Nabucodonosor, tipo del diablo. Aspenas y sus secuaces, tipo de los demonios. Y Daniel llega a Babilonia y en Babilonia, en la esclavitud del mundo, el mundo le pone un nuevo nombre. Aquel que tiene por nombre Jehová es mi justicia. Mi identidad es que Él es mi justicia. Justificado soy por la fe por medio de Jesucristo, no por medio mío. Ahora el mundo le llama Bel, protector del rey. Bel, uno de los dioses paganos. Ahora te llamas Belsasar. Ahora tu vida nos va a recordar a todos los que te veamos que hay un Dios pagano que es el que sostiene al rey. Ananías, su nombre significa Jehová es Señor de la gracia. Y en el mundo lo llaman Sadrach. Siervo de Acú significa Sadrach. Acú, Dios pagano, deidad que hacía honra a la luna. El mundo lo renombra y pone la atención de él o trata de vestirlo a él como un embajador de lo que el mundo se goza. Misael quiere decir quién es como mi Señor. Termina llamándose Mesac. ¿Quién es como Acú? El diablo trata de burlarse en eso. Él trata de ponerte una etiqueta. ¿Cómo te llama a ti? ¿La soltera abandonada? ¿Cómo te llama? ¿El padre incapacitado? ¿El deportista frustrado? ¿El amargado? He escuchado de una persona que le dicen Lalo, la loca, el borracho. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llama el mundo a ti? ¿El mujeriego? ¿El bravucón? ¿El Gastón?
el enojón. ¿Cuál es la identidad que el mundo quiere poner sobre ti? ¿Cuál es la etiqueta? Él va a tratar de poner sobre ti todo lo opuesto. ¿Ya viste? Jehová es el Señor de la gracia. No. Eres siervo de Acú, Dios pagano. ¿Quién como el Señor? No. ¿Quién como Acú? Azarías, su nombre significaba el Señor es mi ayudador. Fue renombrado como Abed-Nego, siervo de Nego, deidad que hacía honra a la guerra. El dios de la guerra de los babilonios era Nego. Y terminaron renombrándolo. Claro, eran esclavos. El problema de la esclavitud es que no eres libre. Si un día conoces a Jesucristo, dice la Biblia que Él nos da vida a nosotros, justo en el momento en que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, cuando fuimos esclavos. En otro tiempo fuiste esclavo. Fuiste arrastrado por una corriente de esclavitud que dictaba cada esquina de tu vida, cada circunstancia la dictaba esta corriente. Sin embargo, Dios nos rescató y nos puso un nuevo nombre, una nueva identidad, y ahora somos sus hijos. Pero hay un costo para poder tener acceso a la gracia. Hay un pasaje que está en Primera de Crónicas 21, no lo busquen, que dice que el rey David quería construir un templo para Dios en Jerusalén. Y él llega a un lugar que es una era de un hombre llamado Ornán y le ofrece comprarlo. Entonces dice el rey David a Ornán: Dame este lugar de la era para que le edifique altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David y le dijo: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo este hombre llamado Ornán. David quería construir lugar para Dios y goza con la buena actitud de una persona que le dice: no, yo te regalo el terreno, te regalo los bueyes, te regalo todo, tú no vas a tener que poner nada. Y el rey David, que tenía un corazón como el de Dios, le dice: no, señor, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. No me vas a regalar nada, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Yo quiero la gracia y voy a pagar por la gracia. Parecieran contradicciones. La gracia es un regalo inmerecido, pero la gracia no llega para los que viven inmerecidamente, sino para aquellos que quieren arrebatar la gracia. Estos 4 hombres estaban en el mundo preseleccionados y necesitaban de la gracia de Dios. Y la gracia no se logra por atajos, hay que pagar por ella. En Mateo 13 hay un caso de un hombre que salió a sembrar y tira la semilla, ya saben la historia, y cae la semilla en 4 distintos tipos de terreno. En el primero dice la Biblia que un ave llega y se lleva la semilla, en el segundo cayó entre pedregales, el tercero cae entre espinos, ninguno de ellos fue fructífero, y en el cuarto cae en buena tierra. Realmente cuando la semilla, luego explica Jesús, cae justo al lado del camino, le pregunto a sus discípulos qué quiere decir eso. Quiere decir que el enemigo llega pronto y arrebata la semilla de la palabra de Dios y se hace infructífero. Ese es el que está acá, escucha y dice: Guille, increíble lo que hoy escuché. Sale de ahí y el diablo le hace: venga para acá, deme lo que recibió, siga compañero con su camino. Se hace infructífero. El que cayó entre pedregales, ese recibe la palabra, pero dice la Biblia que al venir la aflicción y la persecución a causa de la palabra de Dios, tropiezan. Cuando al día siguiente tiene que
contarle a sus compañeros del pádel o del golf o del café, ¿qué hiciste anoche? No, anoche me quedé en casa. ¡Qué vergüenza decir que estoy en un estudio bíblico! Y jamás voy a portar mi Biblia, jamás me voy a identificar. Voy a una reunión donde, qué sé yo, es bonito, hay bonito ambiente, pero jamás identificarme con un creyente, mucho menos testificar, mucho menos decir Jesús es mi Salvador. Lo recibí hace tantas semanas, meses, años. Él es mi Salvador. Cuando no te identificas para Cristo, estás negociando con el mundo y sin darte cuenta estás dando tu identidad a cambio de algo. A cambio del qué dirán, a cambio de qué pensarán de mí, a cambio de no perder popularidad, estoy dispuesto a ceder mi identidad. Y a causa de la aflicción y la persecución tropieza. El tercero, el que cae entre espinos, dice la Biblia que cuando viene el afán y el engaño de las riquezas, estos ahogan la palabra de Dios. Escucha la palabra, pero anda tan corriendo por obtener, por lograr, que su corazón tiene otro Señor. Su corazón quiere el que satisface, de color verde, con símbolo de dólares. Eso es lo que quiero. Entonces la palabra de Dios no puede penetrar porque se está concentrado en tener a alguien que le resuelva la vida. Y se ahoga. Y por último, el que cae en buena tierra. Ese por implicación, dice la Biblia, que da buen fruto. Lo mínimo que da es un fruto por cada semilla. 30 frutos por cada semilla, 60 frutos por cada semilla o 100 frutos por cada semilla. Pero da fruto. Pero entendemos que al dar fruto no ocurrió lo que ocurrió en los otros casos. Con lo cual, por implicación, sabemos que el que da fruto es porque se ha mantenido firme delante del afán y del engaño de las riquezas y se ha mantenido firme delante de la persecución y la aflicción. Ha decidido luchar por la gracia para poder dar fruto. Y tenemos el caso de Moisés, que dice la Biblia que por la fe Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tuvo la opción de vivir para las riquezas de Egipto y decidió negar todo eso para ir con el pueblo de Dios y sufrir la aflicción que ellos estaban sufriendo. Quiso pagar el precio de la gracia para poder obtenerla. Y no temió, dice la Biblia, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay quienes sí no pudieron sostenerse delante del ofrecimiento. Y terminaron haciendo un intercambio. No quiero la gracia, o la quiero pero no tanto. Entonces siempre estás negociando. Como Esaú, que cambió su primogenitura por satisfacer su necesidad temporal de tener el estómago lleno y cambió todo por un plato de lentejas. O Demas, como dice Pablo, que me ha abandonado me ha dejado amando este mundo. O conocemos el caso del 12º apóstol, Judas, que dejó todo a cambio de 30 monedas. No quiso la gracia, quiso lo tangible del momento. Sin embargo, encontramos ahora sí en Daniel 1, que Daniel se detuvo. Él vio de antemano lo que venía. Él supo que estaba en medio de ese río de ofrecimientos y se detuvo. Y dice la Biblia que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel quiso hacer un alto. Y igual que Moisés, propuso en su corazón tener de frente los beneficios que solo Dios puede ofrecer y negar los deleites temporales que el pecado le podía ofrecer a cambio de la gracia invisible que sabía que su Señor le tenía guardada. Cuando dice la Biblia que propuso en su corazón, él se detuvo en un momento de su vida.
Eso no es algo que ocurrió a lo largo de un tiempo. Hubo un momento donde él se detuvo a tomar la decisión. Y un día propuso cerrar la puerta de aquello que lo podía dejar fuera de la oportunidad de arrebatar la gracia de Dios. Quiere decir que escogió en su corazón antes de escoger con su boca y con sus ojos. Se determinó por dentro. Previo a todo, ya él estaba firme en lo que iba a escoger. Y por eso llama al jefe de los eunucos y le dice: te propongo un trato. Por favor, no me obligues a tomar de los ofrecimientos que en el reinado hay. No me obligues, por favor. Porque estoy determinado a guardar mi vida, a guardar mi mente y mi corazón. Los beneficios del carácter hicieron que se distinguieran ellos cuatro entre los demás. Y los preparó para no perder la cabeza delante de los ofrecimientos que vinieron a causa del reinado. Y los guardó en tiempos donde era válido olvidarse de Dios. Si había un momento donde era más difícil tener convicciones en favor de Dios, era ese momento. ¿Por qué? Porque vienen de ser destruidos. Su Dios los entregó al enemigo. Perdieron todo y fueron trasladados. Creo que más de uno de ellos dijo: yo no quiero ya más nada con la religión de mis papás, yo voy a empezar vida nueva aquí entre los caldeos, y la verdad es que me voy a cambiar de nombre, de apellido, ya me cambiaron de nombre inclusive, empiezo vida nueva. Pero ellos decidieron en su corazón no contaminarse, sino mantenerse firmes y fieles a su Dios, aunque estaban padeciendo a causa de su fe. Entendieron que lo que estaba ocurriendo era parte de un plan que incluía un tiempo de turbulencia, eso sí, un tiempo de esclavitud, pero estamos dentro de un plan. Dios tiene un plan para nuestra vida, y aquí donde estamos, en Babilonia, aquí mismo nos vamos a mantener firmes y vamos a confiar y no nos vamos a contaminar, a pesar de lo tentador que pareciera alimentarnos de la comida del rey y de los beneficios que él da. El efecto fue santificador para ellos. Los guardó de todo. Vamos adelantando. En el versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel obtuvo lo que ningún hombre puede ganarse. Hizo lo que debía en privado, y Dios puso a Daniel en gracia delante de los ojos de sus capataces, delante de los que tenían su vida en sus manos. Dios le dio gracia a Daniel, tanta gracia que el jefe de los eunucos le dice: Daniel, tengo que alimentarte igual que todos los demás. Dice: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Daniel, tú no conoces al rey, yo le tengo pavor. ¿Por qué? Porque el rey era un asesino, torturador, tenía un horno de fuego donde tiraba a la gente que no obedecía. Tenía una fosa con leones que alimentaba con gente rebelde. Y este siervo del rey le dice: Daniel, me estás poniendo en una condición donde yo tengo que desobedecerle al rey. De hecho, en el capítulo 2 dice la Biblia que el rey tuvo un sueño. Lo vamos a estudiar la otra semana. Un sueño que necesitaba que se lo interpretaran. Llama a todos los sabios, les pide que lo interpreten, pero no les dice cuál es el sueño porque no se acuerda. Y los sabios se vuelven locos y dicen: no puedo interpretar algo si no me dices qué es. Si no me lo interpretan, voy a destruirlos a ustedes, a sus familias, a sus casas y todas sus heredades. Y ninguno pudo interpretar el sueño. Y Dios dio la orden de matar a todos los sabios del reino. El rey de Babilonia. Ese tipo de persona
era el jefe de la persona que está al cuidado de Daniel. Y Daniel está diciendo, desobedécele, porque yo quiero guardar mi santidad. Y este hombre acepta y le dice, Daniel, bajo el riesgo de perder la cabeza, vamos a hacer lo que tú dices. Una persona que decide guardarse, guardar su integridad para Cristo, goza de los milagros que ningún otro puede jamás ver desarrollarse delante de su vida. Las puertas más imposibles se le abren a aquellos que son celosos en cuidar su comunión con Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la comunión? Estamos hablando de comida y de vino. Bueno, es más que eso. Dice la Biblia que consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, donde no le dio los alimentos del reino, sino que les dio legumbres y agua, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Los 4 jóvenes que decidieron no contaminarse con lo que el reino les ofrecía, terminaron siendo mejores que todos los otros que perdieron su cabeza delante de los deleites y todo lo que el reino ofrecía. El efecto de lo que das por aceptado es más importante de lo que jamás te podrías imaginar. Aquello que tú permites, que tiene que ver y que atenta contra tu santidad, es más medular de lo que te puedas imaginar. Pareciera simple comida, pero no estamos hablando de dietas. Realmente el cerdo y otros de los alimentos que en Babilonia se disfrutaban, en la ley de los judíos, para Daniel y sus amigos, era ofender a Dios, era ir en contra de su palabra. Y quizá me dirás, es que es una situación de vida o muerte, es comer eso o nada, o comer eso y nos matan. Pues Daniel dijo, yo prefiero morir siendo obediente. Prefiero no dañar la relación con mi padre que afectarme por tener los deleites temporales satisfechos. No tenía que ver con esto, tenía que ver con perder su atención a la relación íntima con su Dios. Fue un asunto más que dieta. Fue guardar el corazón sobre toda cosa guardada. Fue cuidar la santidad a pesar del costo que esto pudiera traer para él y para los demás. Fue consagrarse para su Dios en medio de la tentación. Fue dar el ejemplo a sus amigos de cómo vivir en medio de cuando Dios no se ve. Fue valorar más el testimonio de Dios que los deleites temporales del mundo. Pues resulta, adelantando un poco, a fin de llegar a nuestro cierre, que pasados ya los días que el rey había dicho, es decir, 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Se convirtieron en la mano derecha del rey. Se convirtieron en los cercanos. La próxima semana vamos a estudiar el capítulo 2 y vamos a ver cómo exactamente en este momento ya está ocurriendo el capítulo 2 por la forma en que se escribe un libro. 2 eventos no se ponen en paralelo, sino que la narración es secuencial. Pero lo que está ocurriendo en el capítulo 2 está ocurriendo en este momento. El rey ya está teniendo un sueño. El rey no sabe quién le puede ayudar a interpretarlo. El rey da la orden de matar a todos los sabios de la tierra. Y Dios usa al hombre que guardó su corazón para darle la revelación y de esta manera ponerlo delante de todo el reino de Babilonia. El que para el diablo fue invitado como un esclavo, él sabía quién era su Dios y se mantuvo fiel a sus convicciones.
y Dios lo honró y lo puso como primer ministro de Babilonia. Para terminar, en Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y viene la promesa: y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. ¿Quieres gracia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sé celoso en lo que entra en tu corazón, en lo que entra por tus ojos, en lo que entra por tus oídos, en lo que entra por tu mente, en lo que entra por tu tacto, en lo que entra por los canales de los sentidos. Sé celoso y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios, que es el que importa, pero curiosamente delante de los hombres. ¿Quieres buena opinión delante de los clientes? Delante de los accionistas, delante del jefe, delante de la esposa, delante de los hijos, delante del suegro. ¿Quieres buena opinión delante de los hombres? Guarda la palabra de Dios en tu corazón, atesórala, lucha por tus convicciones. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 4 se fiaron de Jehová de todo su corazón, el resto en su propia prudencia. Y ellos se mandaron de cabeza sobre la comida, sobre la bebida y sobre todo lo que el reino les ofreció. Se olvidaron y hasta se justificaban y decían: ¿por qué vamos a ser fieles a un Dios que nos está castigando? Reconócelo en todos tus caminos, en los caminos donde es popular reconocerlo y también en los caminos donde atenta tu cabeza al reconocerlo, y Él enderezará tus veredas. La Biblia dice que todo aquel que quiere salvar la vida, la perderá. Atesoras tu vida tanto que estás dispuesto a seguir adelante sin Cristo. Todo para retener tu propia vida. Todo porque quieres ver las cosas siempre a tu manera. Quiero retenerlo hasta el último momento. Pues dice la Biblia que si tú no estás dispuesto a entregarle tu corazón a Cristo, el que quiere amar la vida, la perderá. Perderás todo. En lo temporal, porque estás invirtiendo en el enemigo que te engaña. Y en lo eterno, porque si en tu corazón no está Cristo como tu Salvador, tú mismo tendrás que pagar por tus pecados. El que quiera amar la vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo sigo vivo, pero hace 18 años perdí mi vida. Se la entregué a Dios. Y le dije: Dios, a partir de ahora, tú haz conmigo lo que desees. Te entrego todo, te entrego mis pecados. Y te entrego lo que quede. Es tuyo. Y a partir de ese momento encontré la vida, no perdí la vida. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por fin pude disfrutar la vida eterna, la vida que viene por entregarle tu corazón a Cristo. Jesús vivió perfecto para que tú pudieras tomar su vida y ponerla sobre ti. Y de esta manera Dios pudiera ver a Jesucristo y no tus faltas. Jesús murió en la cruz para que tú tomaras su muerte y pudieras encontrar el perdón de tus pecados, el pago propicio de tus pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Así es que Jesús murió por tus pecados. Si tú aceptas su muerte como el pago de tus pecados, estás exento de tener que pagarlos tú. Y dice la Biblia que Jesús resucitó y está a la puerta de tu corazón llamando, clamando, diciéndote: ábreme, porque quiero tener una relación personal contigo. Así es que si hoy te has identificado como una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón,
Revisa por dentro tuyo. Mira si efectivamente has escuchado de Jesús, pero no lo conoces de manera personal. Este es el momento donde puedes invitarlo a entrar, a ser de Él tu Salvador, tu Señor, y a ser de Él quien es el pago propicio por cada uno de tus pecados. Si lo rechazas, tú tendrás que pagar. Si lo aceptas, Él hereda el pago que hizo por ti. Vamos a orar. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, por favor, toma mis palabras y haz las tuyas. Dios, he entendido que soy pecador y he estado abrazado, reteniendo esto, y hoy me has dado a entender que un día vendrá el momento de pagar. La Biblia dice que tú pagaste por mis pecados en la cruz y quiero aceptar ese regalo porque yo no los quiero pagar. Y eternamente, separado de ti en el infierno, no podré hacerlo nunca. Quiero reconocer que tú tomaste mi lugar y pagaste cada uno de mis pecados para que yo hoy pudiera tomar en tu muerte el principio de mi vida, ser lavado de todas mis manchas. Y además dice la Biblia que resucitaste y que estás vivo y que estás dispuesto a entrar en mí, entrar en mi corazón para darme una nueva vida. Así es que te abro la puerta de mi corazón y te invito a ser el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por escucharme. Y te quiero pedir por última cosa, que a partir de este momento me uses para que otros también te puedan conocer. En el nombre de Jesús, amén.